Señor economista Abelardo Pachano, bienvenido a la cadena Democracia. Le pido atención al público. ¿Por qué tendrá que ser, Señor, le pido en mi oración matinal de todos los días al gran Creador, que tengamos que hablar de temas negativos, absolutamente negativos, que rayan en la deshonestidad cupular, lamentablemente cupular, no de todos, pero de una buena parte de este fragmentado y atomizado país de intereses creados? Y analizando con este gran economista y este gran ciudadano, don Raúl Sagasti, con una conducta intachable siempre, ratificó su manera de ser y sus virtudes cívicas y éticas en el pequeño ejercicio de representación ante el Consejo Nacional de Electrificación. Y bueno, en eso nos hemos demorado. Estamos aludiendo a un plan B. Y el plan B, economista, busca dejar de lado las deudas o el cruce de cuentas, el análisis del debe y el haber entre las dos empresas, Emelec y el Estado ecuatoriano, que también es una empresa de todos los ecuatorianos, así debemos concebirlo. Y ahora nos topamos con que el CONAN se ha equivocado en sus modelos, que el BID había advertido con tiempo de algunos errores, que habían pésimas copias de parte del CONAN, unos apuros impresionantes por redondear, inclusive por inventarse yapas. Todo esto fatigó a la opinión pública. Y claro, como Montalvo dijo a García Moreno, mi pluma lo mató. Yo entiendo que la opinión pública, y entre ellas la respetable institución Politécnica del Litoral, les dio un mazazo final cuando les dijo, esto está mal evaluado. Y ahora tenemos una especie de intervención forzada de parte de la Alcaldía de Guayaquil para configurar un nuevo escenario del que no quieren ocuparse el tema deudas. Y esto nos parece harto dañino al interés nacional y del Estado ecuatoriano. Estamos en el tema de Pacifitel. Hasta ayer nos decían que dos empresas se disputan Pacifitel. Y en este momento tenemos la información de que hay una tercera. Una tercera que quiere también Pacifitel, pero es como que yo me introduciría en un negocio agrícola del cual conozco cero y no tengo ni el más mínimo recuerdo, no obstante haber trabajado desde los 13 años de edad, salvo de unos cultivos de papas que acostumbraba a adquirir mi santa madre para venderlo al mayoreo. No tengo el más mínimo recuerdo de una acción de esta naturaleza. Traigo a colación un asunto personal, porque yo veo que hay una especie de ansia por devorar las cosas que está caracterizado en un solo grupo, liderado por una sola persona y con anuencia del señor presidente de la República. Así de simple. ¿Qué es lo que va a pasar, digo yo, en Pacifitel, ubicando a una administradora que no conoce del tema? ¿Qué le puede pasar a esa pobre empresa del Estado que podía haber estado en los niveles que están de Inatel, para gratitud de la población serrana y para complacencia nuestra, pero que no lo está porque precisamente esa empresa en su administración fue politizada, por decirlo menos? Ahora se introduce una tercera empresa, entiendo que con integrantes connacionales, pero que cuando le preguntan cuál es la experiencia que tienen manejar empresas de telecomunicaciones, bueno, pues es un suspiro la respuesta. Algo está pasando en el país, y en esta despedida de este régimen yo le he pedido a los organismos de control y a la ciudadanía que pongamos por sobre el lindo espectáculo que es el fútbol, campeonato mundial de fútbol,
le pongamos ojo visor a una gran cantidad de temas. Yo le pido esta especie de reflexión al economista Abelardo Pachano para que en términos generales nos diga qué nos está ocurriendo a los ecuatorianos y a sus grupos aficionados en explotarlo al Estado ecuatoriano, en terminarlo, en succionarlo. Se están robando la plata o pretenden hacerlo, pero es un momento muy difícil el que está pasando el país en términos éticos y todo el mundo en silencio sepulcral. ¿Qué nos pasa, economista? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, y gracias nuevamente. El problema de la corrupción, un problema serio, complejo, que va de la mano de la educación, que va de la mano de la familia, que va de la mano de la forma como el Estado conduce sus obligaciones primordiales y fundamentales, que va asociado al mensaje y la conducta que tienen sus líderes. La corrupción se afinca en aquellas sociedades que no supieron defender los valores básicos a través de la formación inicial en la familia, de la preservación de la educación de la madre, de la instrucción de la madre con los valores fundamentales para que transmita al hijo esos principios fundamentales que le transmitieron a usted, Gonzalo, que le hicieron a usted un periodista exitoso y un periodista transparente, pero que usted le debe básicamente a su hogar, y lo bueno y lo malo de lo mío y de quienes nos rodean se debe a lo que en nuestros hogares recibimos. Pero si el Estado descuida a la familia, descuida a la madre fundamentalmente, y solo transmite angustia, desesperación, y los mensajes que diariamente se reciben son de agresión, de bronca y de malos manejos o de acuerdos políticos que rompen cualquier tipo de referencia, lo que estamos construyendo es una sociedad corrupta en todos los órdenes, porque la corrupción no solo es económica, Gonzalo. La corrupción también es intelectual. Conceptual. Cuando una persona durante toda su vida está sosteniendo que lo blanco es lo adecuado y el momento en que se le presenta una oportunidad por ir por el lado negro, va por el lado negro. Esa también es corrupción, aunque no haya habido dinero de por medio. Cuando una persona no paga los tributos, esconde sus utilidades, o cuando una persona dice que hay que defender los principios de justicia, de equidad, y actúa ya en el campo práctico precisamente haciendo lo contrario. Entonces, la corrupción es un tema extremadamente complejo, tan amplio que demanda una acción ciudadana y de líderes permanente para que se lo vaya erradicando. No hay una solución en el corto plazo, lamentablemente. Pero eso no quiere decir que hay que bajar los brazos. La sociedad tiene que ir gestando un nivel mucho más alto de ciudadanía, porque solo aquellos que tienen conciencia de sus deberes y de sus obligaciones y obligan y exigen que se cumplan con sus derechos, y de que lo atiendan como debe ser atendido un ser humano, y de que está dispuesto a honrar sus obligaciones, es una sociedad que está preparada para luchar contra este cáncer que es la corrupción. Porque la corrupción también se da en las distintas actitudes privadas, y no solo en las relaciones con el Estado. Cuando un deudor honra sus obligaciones, por más difícil que sea su situación, es un hombre de palabra, es un hombre de principio. Y también el acreedor, cuando sabe actuar con la debida equidad y atender a una situación que se presenta como difícil o no prevista. Entonces, en el Ecuador desde hace muchísimo tiempo perdimos bastantes referentes. Yo le decía hace un momento, Gonzalo, que da pena ver cómo nosotros vivimos
en un periodo permanente de campaña electoral, porque solo en las campañas electorales se ve tanta agresividad. En los otros países, Colombia acaba de concluir una etapa muy difícil de campaña electoral, ha tomado una decisión muy compleja para nosotros. Para el Ecuador. Para nosotros, porque esto trae implicaciones indiscutibles en la convivencia interna, en la seguridad interna. Y en los impactos. Y inclusive, yo diría, en las relaciones que vamos a tener con la propia Colombia. Y tenemos que prepararnos para eso. Pero Colombia, una vez que terminó su campaña, como que bajó los niveles de intensidad, de agresión, y el presidente electo, a pesar de que tiene una línea muy dura, muy fuerte, llamó al diálogo, llamó a la concertación y se reunió con los opositores y se está reuniendo con los opositores más recalcitrantes y buscan diálogo, a pesar de que es un país levantado en armas, que tiene 4 ejércitos, 3 insurgentes y 1 formal, que tiene un problema gravísimo con el narcotráfico. Pero por lo menos a nivel del diálogo vuelven a un tono mucho más civilizado. Acá en el Ecuador nosotros como que nos solazamos agrediéndole al que está al frente de nosotros, y no agrediéndole en términos de combatirle la idea, sino de combatirle personalmente, de ponerle la tranca a él, de quitarle el piso a él, de romperle su estructura personal y moral, aunque sea con una falsedad. Y eso lo único que hace es destruir las bases de la democracia, porque estamos perdiendo credibilidad entre todos nosotros. Ya no sabemos quién es quién en el Ecuador, a quién le podemos confiar y a quién no le podemos confiar, porque se habla tan mal de tantos ecuatorianos, que hay razones en muchos casos, pero que no hay razones en otros. Entonces, cuando estamos embarcados en discusiones respecto a la modificación del papel del Estado, y debemos actuar con absoluta transparencia, porque la modificación del papel del Estado, para que sea exitosa, tiene que ser transparente. Si no es transparente, Gonzalo, las dudas surgen por todos los costados. Porque no hay razón en una economía de mercado, en una economía abierta, en una economía competitiva, esconder las cosas. Porque a la final vamos a llegar a saber. Y es lo que ocurre. Antes, cuando decíamos, pongamos barreras al comercio, fijemos los precios, establezcamos este tipo de mecanismos de controles, uno podía decir, mientras la decisión oficial no esté tomada, uno no puede anticipar. Ejemplo, uno no podía anticipar, y era una inmoralidad decir voy a devaluar, porque era darle la oportunidad de obtener ganancias monstruosas y absolutamente inmorales a aquellas personas que tenían acceso a las divisas. Pero hoy día que es el mercado, y que ya no hay ni el dólar, sino que estamos dolarizados, hablar de lo que está pasando en el mercado monetario, en el mercado cambiario, con la absoluta libertad, no implica ninguna ventaja o desventaja para nadie, sino más bien darle la oportunidad para que todos estén advertidos de lo que va a suceder. Entonces, en los negocios de modernización del Estado, tiene que haber transparencia. No lo ha habido. Yo veo que hay dificultades en poder ejecutar este tipo de decisiones. Le acabo de escuchar a Raúl Sagasti, su intervención. Él ha participado en toda la decisión del CONELEC sobre Emelec. Y él ha dejado su testimonio aquí hace pocos minutos, indicando que apenas le dieron 2 hojas y luego la retiraron porque el tema era extremadamente delicado. Pero si se tenía que conocer cuál es el valor de Emelec, ¿por qué les quitan información? Si todos sabíamos que se tenía que publicar cuál es el precio base de la subasta. Y si el precio base de la subasta iba a ser público, y quienes valoraron son empresas conocidas internacionalmente, que no se van a prestar con el Ecuador a hacer una cosa inadecuada como Pricewaterhouse, o Interdrill, o el Banco Bilbao Vizcaya, que son instituciones mundiales. ¿Para qué vamos a estar ocultando las informaciones, Gonzalo? No hay razón de ocultar las informaciones. Yo no veo el por qué la transparencia no puede jugar en estos casos. Y es importante la transparencia, que el precio del valor en marcha del negocio de Emelec, que es 130 millones, porque incluye los activos más
el valor. No fue de satisfacción de los concursantes, porque si 130 millones hubiera sido un precio de regalo, yo estoy seguro que Unión Fenosa se hubiera presentado a la licitación. El problema es que hemos dado señales en el Ecuador de que no somos serios, de que no sostenemos la palabra, Gonzalo. Y que en este proceso de Emelec, ¿qué es lo que yo personalmente creo que hizo más daño? La decisión del gobierno de suspender los ajustes de las tarifas eléctricas. En el caso del Emelec, en la valoración, eso costó 12 millones de dólares, o por lo menos de la información que hemos podido recoger, eso le bajó de 142 a 130 millones de dólares. Pero ese no fue el problema, los 12 millones. El problema fue que se les dijo a los inversionistas de que la palabra empeñada por el Ecuador para mantener un programa de ajuste de tarifas había sido cambiada en la mitad del proceso. Entonces, los inversionistas dijeron, nosotros nos vamos a meter en un negocio de 30 años, tenemos que aceptar que hay un pasivo laboral de 55 millones de dólares, producto de un contrato colectivo hecho por un administrador temporal que merece que le pidamos cuentas, porque todos los ecuatorianos vamos a pagar 55 millones de ese contrato laboral por este administrador temporal que ha firmado este convenio, que les va a dar a esos trabajadores y les da el incentivo para pedir que les voten, y luego que les vuelvan a contratar ya sin estabilidad laboral, pero con un montón de dinero en el bolsillo, Gonzalo. 55 millones, más un pasivo de jubilación de 20 millones, y más 100 millones para nuevas inversiones. Entonces, dijeron, este no es un buen negocio, y nos vamos de aquí. Entonces, en las subastas uno ve si es que las cosas las hemos hecho correctamente o no las hemos hecho correctamente. Y en el caso del Emelec, creo que el resultado es absolutamente negativo para los ecuatorianos, porque hoy día estamos hablando de cómo rescatamos Emelec. Y yo le acabo de escuchar a usted, Gonzalo, que ha hablado con el alcalde de Guayaquil. El alcalde de Guayaquil dice, yo me hago cargo de Emelec, pero si es que arreglan lo de las deudas entre el Estado y Emelec. Igual sucedía con la subasta. Unión Fenosa, Pérez Compac y AES, las tres, clarísimo, y en las bases decía que la subasta implicaba que el cruce de cuentas entre Emelec y el Estado ecuatoriano estaba separado y estaba liquidado. El problema es que ¿quién firma ese acuerdo? Porque es un acuerdo entre el ex-Inesel, Petroecuador, el Ministerio de Economía y me parece que alguna otra institución. Y no estamos hablando de 50 millones de dólares, estamos hablando de algunas centenas de millones de dólares de cuentas cruzadas a lo largo de muchísimos años. Pero que esas ya están ahí. Entonces lo que está planteando el alcalde de Guayaquil no es nada nuevo porque ya estaba dentro de la propia subasta. Ese es un tema que hay que liquidar. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que si toma en administración, porque eso es lo que plantea el municipio de Guayaquil, si toma en administración Emelec, el municipio de Guayaquil, ¿de dónde va a sacar los 118 millones de dólares? Para pagar al fideicomiso propietario de los activos fijos de Emelec, que a su vez sirve para pagar una parte a los depositantes del Banco del Progreso. Y eso, obviamente, el municipio de Guayaquil dice, yo no tengo ese dinero. Entonces, ¿de dónde tiene que salir? Del presupuesto del Estado. De todos. ¿Y eso qué quiere decir? Más impuestos. ¿Y de dónde va a sacar el municipio de Guayaquil 100 millones de dólares para las nuevas inversiones? Porque si no, no tiene un buen servicio eléctrico la ciudad de Guayaquil. Entonces, el tema de Emelec no es un tema que uno le puede resolver sin dinero. Aquí se necesita inversionistas profesionales, lo que usted dice en este campo. Y si el Estado no tiene dinero, tiene que buscar a alguien que le dé haciendo este tipo de trabajo. Aquí ingresa esto. Se menciona, se rumora de que Unión Fenosa, que es la que ha colitado en mayor dimensión, digamos, este proceso, segura beneficiaria según el primer libreto del CONAN y del CONELE, aquí lo hemos dicho diariamente, ¿podría insertarse de nuevo en este plan B? Yo como administrador algo le sugerí, sí, algo le sugerí al alcalde y me dijo, ¿y por qué no? Entonces da la impresión de que esto ya conocían en el CONAN y en el CONELEC, como jueves y viernes de la semana pasada, que no iban a entrar las tres, porque había otro libreto que había sido
negociado, en donde Unión Fenosa entraba por igual, como administradora y seguramente con algún tipo de aporte para reunir el dinero de un precio y de una valoración muy discutible, extremadamente controversial. Entonces, el Estado perdería por el lado, si no se reprisa una reprivatización o una subasta internacional, el Estado tendría que asumir, ya con la bandera guayaquileña, de que eso vale la empresa, tal como usted lo reconfirma. Y adicionalmente que las deudas, si hubiera, digamos, una diferencia a favor del Estado o en contra del Estado, todo lo asumiríamos los ecuatorianos. Ese es el problema que hoy día tenemos con esta subasta fallida, Gonzalo. Ya. Es que esos 118 millones de dólares que valen los activos de Emelec y que son de propiedad de los anteriores accionistas de Emelec, que a su vez hipotecaron eso para pagar a los depositantes del Banco del Progreso. En definitiva, esos 118 millones ya son del Estado ecuatoriano, que anticipó los recursos pagando a los depositantes del Banco del Progreso. Si es que nadie le paga al Estado ecuatoriano por la vía de este fideicomiso y toda esta figura, no le paga los 118 millones, vamos a pagar todos los ecuatorianos. Tenemos que pagar todos los ecuatorianos y esa es la realidad. Entonces, ¿qué? Socialmente, entonces, el plan B es más oneroso. El plan B es injusto, porque le da más carga al Estado. Pero no solo los 118 millones, Gonzalo, claro, sino los 55 millones del pasivo laboral, de ese contrato colectivo oneroso, y los 20 millones de los pasivos de jubilación. Y las nuevas inversiones. Y obviamente le van a decir, y para que esto funcione hay que comprar más equipos, hay que poner nuevas redes. ¿Usted sugiere algo? Abrir otra subasta. Abrir otra subasta. Volver a buscar interesados en esto. Si el precio está mal calculado y cree la Politécnica del Litoral que el precio es más alto, yo creo que aquí hay que actuar con responsabilidad. En 200 millones más alto, calcula. Muy bien. La respetable Universidad Porteña. Pero hagamos las cosas como debemos hacer. Si la Politécnica del Litoral cree que vale 200 millones más, que se responsabilice de la subasta sobre el precio que ella pone. Que manejen el proceso. Maneje el proceso la Politécnica del Litoral, que maneje el proceso la Politécnica del Litoral con esa base y le responda al Ecuador de los resultados. Pero no es una réplica política ni de odiosidad, no, sino un punto de vista técnico que debemos nosotros apreciar. Correcto, pero como es una universidad, como ha dado una opinión técnica, y como tiene toda una estructura, que maneje transparentemente la licitación. A eso sería regio. Pero sobre la base de su cálculo. Para que también en el Ecuador respondamos por lo que nosotros decimos. Porque si yo creo, Gonzalo, que Emelec vale 330 millones en lugar de 130, debo tener razones de fondo para mantener una tesis de esta naturaleza. Si ellos no tienen como politécnicos, ¿quién los va a tener? Correcto. Entonces, ¿no le parecería a usted que una alternativa de solución en el caso de Emelec es abramos otra vez la subasta? Tenemos una institución universitaria seria que ha dado muestras de resultados en el campo de la investigación tecnológica. Así es. Que está muy cerca de el ámbito de acción de Emelec. Y decirle, muy bien, usted maneje con la base de la ley eléctrica, le delegamos para que maneje la subasta, poniendo como sustento su precio de valoración. Denos el resultado. ¿Ahí qué piensa usted ocurriría? Ahí tiene que contestar la Politécnica, porque cada uno de nosotros es responsable de lo que dice, ¿verdad, Gonzalo? Cada uno de nosotros es responsable de lo que dice. Y en el país tenemos que asumir esas responsabilidades. El problema es que viene alguien y dice, la empresa eléctrica de Quito vale 600 millones de dólares. Es que como yo soy presidente de este gremio, digo que valen 600 millones de dólares. Y ocasiono un terremoto, o por lo menos genero una duda muy grande sobre la valoración que se hizo de esa empresa. Y el día de mañana no pasa nada, no se hace la subasta, y el señor que dijo que era 600, 800, 1.000, 3.000 millones de dólares se queda muy tranquilo en su casa.
Yo creo que los que hacemos opinión pública, Gonzalo, debemos responder por lo que decimos. Ese es periodismo serio en el caso suyo y esa es opinión seria en el caso de los que estamos invitados a los programas de los distintos medios de comunicación. Entonces, si alguien dice, y es una institución tan respetable como la Politécnica Litoral, de que vale muchísimo más, a mí me parece que la reacción del Estado debería ser llamar al rector de la Politécnica y decirle, con decreto ejecutivo le encargo la subasta a usted, hágale transparente. Nadie se mete con quién quiere trabajar usted. Si es que hay manos transparentes. ¿Verdad? Si la Politécnica tiene la razón, le tenemos que premiar. Yo le diría inclusive alguna cosa. Yo le diría, le damos de premio el 20% de la diferencia entre 130 millones y los 330 de base de ustedes. Para que tenga hasta un incentivo económico y le fomentemos a la educación universitaria. Le daría hasta ese incentivo porque nos va a hacer ganar como Estado. Todos los ecuatorianos tenemos que reconocer el trabajo de ellos y debemos participar, ser con ellos por lo menos generosos. ¿Y por qué le prende este desafío a la Politécnica del Litoral? Porque si hay alguien que representa a una institución tan seria y que tiene un papel tan protagónico en el campo de la educación técnica, que nos demuestre. Que nos demuestre que lo que dijo es serio, es sustentable. Porque si lo que él dijo es sustentable, nosotros tenemos que regresar a pedirles cuentas a los que nos valoraron en 130 millones para decirle, oigan mis queridos amigos, ustedes nos iban a hacer perder un montón de dinero. ¿Qué clase de asesores son ustedes? Pero ya no hay remedio, economista, porque si mi hermano, y es una vivienda de carácter familiar, y queremos venderle entre hermanos una vivienda de herencia, y mi hermano ya ha dicho 130 millones, el hermano mayor, además, por su jerarquía, y que yo vaya a querer venderle un poquito más, me va a decir, pero su hermano me estaba diciendo que vale 130. Pero ya falló. No. ¿Usted recuerda que la vez anterior conversábamos sobre estas subastas? Y yo le decía a usted, Gonzalo, que el problema de las postergaciones de estas subastas estaba en el hecho de que entre la precalificación de los concursantes y la subasta había transcurrido demasiado tiempo. Entre la precalificación y la subasta no tiene que transcurrir un tiempo muy largo, porque la precalificación solo sirve para asegurar que se va a producir la subasta. Pero transcurrió más de un año y pueden haber otros interesados porque cambiaron las condiciones en el mundo. O, como ocurrió aquí, dejaron de tener interés, porque también les cambiaron las condiciones empresariales. AES enfrenta problemas financieros, Pérez Compact tiene a su país, Argentina, en dificultades. Y Unión Fenosa, por lo menos en la parte oficial, nos dice, no me interesa el negocio. Por el momento. Sí, bueno, dice, no me interesa el negocio. Pero si es que Unión Fenosa quiere volver a participar, van a volver. No tiene que entrar por la ventana, sino en una licitación nuevamente abierta. Y sobre la base, ahora, ¿qué tiene que decir? Bueno, los 130 millones, como era un proyecto de esta naturaleza, y ahora tenemos una opinión respetabilísima de una institución pública ecuatoriana, dedicada a la educación, le encargamos a ella para que haga. Es lo que su hermano mayor le dice a usted. Yo ya fallé, pero tú crees tener mejor conocimiento de este negocio, te encargo. Dame sacando estas castañas que las tengo en el fuego. Economista, la concesión de Pacifitel, fíjese, ¿a qué le huele? Fíjese, ¿a qué le huele? Una empresa. Primero, las dos empresas calificadas son empresas conocidas en el manejo de telecomunicaciones. Y una empresa ecuatoriana, lo que usted dice, que nunca ha manejado una línea telefónica y que dice haberse asociado a una empresa panameña, está poniendo un amparo constitucional para boicotear la subasta de la administración de Pacifitel. ¿Y de dónde salió? No hay una guía telefónica. No sé, pero ¿a dónde voy con esto? Telepecom se llama. Claro, es lo que usted decía, ¿no? Gonzalo Rosero entra en una subasta para administrar una hacienda. Gonzalo Rosero es un periodista, Gonzalo Rosero no es un agricultor. Estos señores nunca han manejado una empresa de telecomunicaciones y ahora boicotean un proceso que es importantísimo en Pacifitel porque es para despolitizar a Pacifitel,
para que Pacifitel pueda hacer lo que ha hecho Andinatel. Y ojalá Andinatel entre en el mismo proceso, Gonzalo. Porque nosotros no sabemos si mañana Andinatel cae también en el botín político. Con el otro gobierno. Con el próximo gobierno. Los administradores actuales de Andinatel son estupendos. Entonces, ellos tienen que promover también un proceso de internacionalización de la administración para mejorar el valor de ¿qué? El valor de nuestras empresas públicas. Para los proyectos de carácter social y defender el interés colectivo. Entonces, en el caso de Pacifitel, vea como un interés muy particular. Así es. Muy particular. Interfiere. Reñido con los más elementales principios del proceso, está interfiriendo. Algo que está yendo bien, o que estaba yendo bien hasta el día de ayer. Ya le genera un riesgo a los otros sectores. Y ese es un proceso muchísimo más transparente. Porque invitaron a no sé cuántas empresas. Estaba Telefónica, dijo, no me interesa, me retiro. Estaban 7 empresas retiraron. Están ahora 2. Bueno, son para administrar, para mejorar. Ahí hay índices de cómo reducir el robo de líneas telefónicas, mejorar la recuperación de las facturas. En definitiva, en función de la mejora en el nivel de eficiencia de Pacifitel, ellos también van a tener una remuneración. Algo parecido de lo que yo me he permitido sugerir sobre el caso de Melec con la universidad o con la Politécnica del Litoral. Hay ocasiones en que tenemos que decir las cosas y yo muy respetuosamente demando una intervención por la categoría moral de mi invitado a que lo afirme, lo diga, lo precise. Si hay un vendedor o un facilitador o como se llame, que no es creíble ante la opinión pública y que resulta también no creíble para el entorno internacional de actores interesados en determinados procesos, ¿debe o no debe salirse del juego, digamos? Por más hermano del presidente de la República que fuere, porque ya las cosas no caminan. Y si el gobierno del señor presidente Gustavo Noboa quiere dejar caminado un poquito el proceso de modernización, tiene que permitir don Ricardo Noboa, su hermano, de que eso ocurra, por lo menos hasta donde le dé la etapa de su mandato constitucional. Pero el doctor Ricardo permanece, sigue, continúa. Ricardo Noboa, gobierno resolverá venta de Melec. La pregunta es muy simple y la formula la ciudadanía, no precisamente el periodista economista Pachano. Aquí viene de nuevo esa palabra que yo la uso con frecuencia. Hay que tener delicadeza. Si usted le está haciendo un gravísimo daño al Produbanco, usted debería dejar ese puesto y entregarlo a unas manos que generen respetabilidad, credibilidad y confianza de parte de todos los actores que configuran el entorno comercial de ese prestigioso banco. Perdone por el ejemplo. No, está bien. Gonzalo, así debe ser la conducta. Y yo no tengo nada que agregar. En la función pública uno está mientras es útil para el gobierno y es útil para el país. Mientras tiene la confianza del presidente de la República. Y su forma de concebir la gestión pública es coincidente con la forma como conduce el jefe de Estado. Y a uno le miden por los resultados que uno tiene. El CONAM es la entidad encargada de la modernización del Estado. Y los logros del CONAM desde hace muchos años son realmente muy pequeños. La mayoría de sus proyectos han fracasado y en este gobierno todo lo que es la privatización eléctrica ha fracasado. Lo de Melec es parte de la eléctrica ha fracasado. ¿Y cuáles han sido las razones de esto? De que no hubieron claridad en las bases. No se fijaron las políticas de manera previa. No hubo consistencia en ello. Y hay 2 elementos. Uno,
política de tarifas. Hasta hace 6 meses no se tenía la política de tarifas definida. Y queríamos ya vender a las distribuidoras eléctricas y queremos atraer a los inversionistas de las hidroeléctricas. Y segundo, de que una vez definida esa política de tarifas, nos regresamos en eso. Entonces creamos el segundo ambiente, que es inseguridad jurídica. Para que haya éxito, sí, tiene que haber seguridad jurídica. Y lo que yo le decía, la palabra empeñada, Gonzalo. Sus abuelos, mis abuelos, sus padres, mis padres, a rajatabla, no firmaban pagarés. Decían, oye, te vendo la casa en tanto y estaba vendida la casa. Te compro el carro en tanto y estaba comprado el carro. Te debo tanto y estaba la deuda ahí, aunque no haya pagaré. Hoy día firmamos contratos, pagarés, garantías, y ahí y todavía fallamos. Hay un artículo muy bonito de Mariano Grondona sobre el problema argentino y dice, oye, nosotros estamos reclamando a todo el mundo de que no nos ayudan. Oye, se han puesto a pensar la cantidad de cheques girados sin fondos que hay en la Argentina. ¿Qué señales de eso? De que los argentinos tampoco sabemos cumplir con nuestras responsabilidades al interior de la propia Argentina. Cuando nos pasamos un semáforo en rojo, Gonzalo, señal de que no respetamos la ley por las cosas más elementales. Entonces, cuando hablamos nosotros del programa de modernización y hacemos una evaluación, decimos, realmente los éxitos son tan cortos que hemos perdido una etapa maravillosa o sumamente importante, que podía haber sido el inicio del despegue de otra estructura del Estado ecuatoriano. Fíjese lo de seguridad social. Estamos perdidos en seguridad social, perdidos. Ahora, ya ni siquiera las generaciones que vienen después de nosotros tienen un horizonte de seguridad social. Peor los viejos. Y bueno, los viejos estamos ya con $50 condenados a trabajar hasta la víspera de nuestra muerte. ¿Usted cree que de una empresa se va a jubilar un trabajador para recibir $50 de jubilación? Con eso, ¿contra qué estamos atentando? Contra la generación de empleo. Porque vamos a tener unos roles de pago viejos que obstaculizan el ingreso de nueva mano de obra. O les tenemos que votar. Y votarles a que se mueran de hambre. Entonces somos, hasta en eso, poco solidarios. Ahora, también habían algunos diputados listicos para actuar de ACAPs. Pero, eso también hay que tomar en cuenta. Pero ¿no? Las ACAPs, como están en esa ley, no las van a formar, Gonzalo. No las pueden formar. Muy difícil. Porque son tan caras. Son tan caras. Que nadie les va a poder formar. Usted, para manejar $10 millones de fondos, va a necesitar $1 millón. En ningún país del mundo le piden eso. En ningún país del mundo. Y todavía con un margen reducido. Vea, las ACAPs tienen que tener inversión de bancos internacionales de primer orden. Eso era lo primero que teníamos que poner ahí. Para asegurarnos de que teníamos respaldos internacionales y con contratos vinculantes con las matrices de esos bancos, para que no ocurra lo que está pasando o lo que ha ocurrido en Argentina. Y segundo, tenemos que obligarles a políticas de inversión seguras, porque hoy día, hágase usted la reflexión siguiente: el Seguro Social está captando aproximadamente $50 millones mensuales. Oígame, $50 millones mensuales. ¿En dónde invierte el Seguro Social los $50 millones? ¿En dónde invierte? ¿En los bancos ecuatorianos? ¿En cédulas hipotecarias? ¿En las cooperativas ecuatorianas? ¿En empresas abiertas ecuatorianas que emiten obligaciones? ¿O en los bancos extranjeros? ¿En ninguno? En ninguno. ¿Cuánto está ganando eso? Cero. El Banco Central ya dijo que no les pagaba. Cero está ganando. Cero está ganando. Pero vamos a suponer en nuestro ejercicio de que el Banco Central dice, les libero esa plata, inviertan. ¿En dónde vamos a invertir? ¿En bancos privados? ¿En compañías financieras? ¿En compañías de seguros? ¿En compañías anónimas abiertas que tienen emisión de obligaciones? ¿En cédulas hipotecarias? ¿En dónde más vamos a invertir?
en proyectos de inversión. Vamos a comprar otro telquito, vamos a comprar, qué sé yo, alguna otra cosa, alguna otra cementera, alguna Guapán o alguna cosa por el estilo. La verdad es que, Gonzalo, es que con ACAPs o sin ACAPs hay que invertir en el sector privado. ¿Cuál es la diferencia entre la ACAP y la no ACAP? O entre la ACAP y el Seguro Social. Es que la ACAP tiene una responsabilidad privada directa y tiene que tener una normativa muy estricta para responder por los resultados. ¿Ya? El Seguro Social, ¿qué normativa hay? Si cuando pierde, pierde. No le pague el Estado, no le pague el Estado. 40% de la inversión en papeles del Estado y el Estado no puede pagar la deuda. ¿Qué quiere decir? Que las pensiones no se van a poder honrar. Eso les pasó a los argentinos. Entonces, la ACAP también está desfigurada en su concepción, cuando la verdad es que los fondos del Seguro Social tienen que invertirse en el sector privado, pero hay que saber invertir. Hay que autorizar al Seguro Social para que invierta en el exterior, pero invierta bien. Por ejemplo, puede invertir en papeles del gobierno americano. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si nos van a pagar un 5%, pero va a ser bien difícil que quiebre los Estados Unidos. Hiperseguro. Papeles del gobierno alemán. Papeles del gobierno inglés. ¿Por qué no vamos a comprar estos papeles? Pero ahora no pueden porque hay una ley que les prohíbe la inversión. ¿Quiénes pierden? Todos nosotros, porque esos fondos están guardados en el central ganando 0%. Lo peor es que se quede en el limbo todo. Claro. Entonces, el sistema de seguridad social, que debería ser el gran fondo de ahorro nacional. La columna vertebral del ahorro nacional, sí. Mañana. Y de la activación económica. Claro, mañana. Si sabemos invertir. Mañana su hijo quiere hacerse su casita. Está trabajando, quiere hacerse su casita. Y le dan unas cédulas hipotecarias. Ya logró las cédulas hipotecarias. ¿Quién le compra? Una CAP, si es que ha sido de un buen banco, claro, está calificado, ¿verdad? Le compra. Entonces, su hijo ya tiene posibilidad de financiar su casita. Porque esos fondos son fondos de largo plazo, entonces pueden comprar papeles de largo plazo. Pero hoy día una cédula hipotecaria más de 5 años no le venden en el mercado. Con las ACAPs puede tener cédulas a 10 y 15 años. Entonces, el gran fondo de financiamiento y de crecimiento es el Seguro Social. Si antes, Gonzalo, el Seguro Social prestaba para todos construíamos casas. Yo tuve préstamo hipotecario del Seguro Social, yo no sé si usted lo tuvo, pero yo tuve un préstamo. Si no me hubiera dado el Seguro Social, no hubiera tenido la casa yo. Por lo menos en ese tiempo. Claro, no hubiera tenido. Yo era funcionario del Banco Central, fui 16 años, y me dieron las dos instituciones del Seguro Social y el Banco Central. Pero se acabó. Ahora lo que hay es que no hacerle perder a la institución, sino que crear los mecanismos de financiamiento para que esa institución se enriquezca, ¿no? Y no tenemos, hoy no vamos a tener seguro social. Lo que han hecho con la ley de seguridad social es golpear a las próximas generaciones, es quitarles futuro, es quitarle horizonte, quitarle esperanza a este país. Es muy respetable ese punto de vista, desde luego que sí, economista Pachano. Me perdona, yo quiero hablar del tema del convenio con el Fondo Monetario Internacional como última temática, y me parece muy interesante, pero me perdona, quiero ayudar a un amigo. Tenemos la obligación, dicen los economistas, y aprovecho de su presencia, economista Pachano, tenemos la obligación moral de construir al Colegio de Economistas en una Contraloría Social para asegurar políticas económicas con proyección al desarrollo y al servicio del pueblo ecuatoriano. La globalización del mundo y los retos del tercer milenio exigen una participación responsable de los profesionales con una actitud seria y con visión social. El Ecuador enfrenta nuevos retos y el economista debe asumirlos profesionalmente. Aquí viene la propaganda. La lista B con Fernando Mosquera Cortés en la presidencia lo quiere garantizar. El 7 de junio vota por la lista B con Fernando Mosquera a la presidencia del Colegio de Economistas de Pichincha. Sí, es mi amigo. El Colegio de Economistas, cuando hacíamos nuestros pinitos y luego por lo menos unos 10 años de nuestra profesión,
tenía un nivel y era una voz conductora impresionante del Ecuador. Todo era el Colegio de Economistas y acudíamos al Colegio de Economistas para alcanzar las mejores reflexiones de interés nacional, no de interés grupal. De un tiempo a esta parte ha decaído en esa meta lamentablemente, sin poner nombres, sin ubicar situaciones, pero el Colegio de Economistas, su respetable gremio, Abelardo, como algunitos, han caído en niveles que no son ni dejan ser. Entonces, este hombre, Fernando Mosquera Cortés, es un hombre que lo he visto con empuje, un hombre honrado, un hombre que visualiza las cosas, preocupado de la problemática nacional, y después de tanta frustración, no es nuestro gremio, no es mi gremio fundamentalmente, pero pensamos que esta lista B, que él lo va a liderar, que lo está liderando, el próximo 7 de junio quisiéramos que contemple el apoyo a esto que refleja él, entusiasmo. Y me alegro que haya generaciones que tomen la posta, Gonzalo. No le ubico o no le conozco personalmente, pero el mensaje es muy claro. Ese es nuestro papel. Así es. Ese es nuestro papel. Y el decaimiento de todos los colegios profesionales es evidente, como es el decaimiento de las centrales sindicales, que antes tenían otro papel protagónico en el quehacer político. Igual los colegios profesionales. Cambiaron los referentes.